la verdad es que yo me invité. Le dije a Isaac que si me daba permiso. Y es que he traído así como, bueno, cada rato quisiera estar con ustedes, me gusta mucho compartir con los chicos. Y he traído en esta campaña así como recuerdos de cuando estaba yo chava, imagínense, todavía me sirve la memoria después de tanto tiempo, porque como me hubiera gustado que cuando yo estaba muchacha hubiéramos tenido un libro como este que tenemos, que te explica tan claro la fe. Yo creía, era una joven cristiana, era una joven de fe, pero siempre sentía como que mi fe estaba basada como en una estructura poco fuerte. Y yo le pedía al Señor, estructura mi fe, Señor, dime por qué creo esto, explícamelo bien. Quería entenderme y explicarme bien, también para poderlo compartir razonablemente con otras personas. Y la verdad es que cuando estaba chica, jovencita, no tuve eso. Y gracias a Dios porque ustedes están pudiendo tener esto y les quiero pues compartir lo que corresponde a esta semana, pero también un poco de testimonio. Entonces vamos a orar, ¿sale? Señor, te pido que tú nos ayudes en esta tarde a platicar este tema, que tú seas el que nos hable, que nos digas lo que necesitamos, lo que quieres que cada uno tengamos en nuestra mente y que pongamos en práctica también, Señor. Bendícenos, te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Bien, hijos, pues estamos en la semana de Aceptemos al Salvador y vamos a leer bastante la Biblia. Ahí me van a disculpar que vamos a leer, pero ustedes son listos, son gente inteligente. Para empezar, saben leer todos y les gusta eso de pensar. Y vamos a abrir en Apocalipsis 3:20, esto no está en la presentación todavía. Y lo quiero leer este pasaje porque la semana Aceptemos al Salvador podría figurársenos que es así como para ir y predicar ahí a los perdidos, ¿no? A los antros, allá en la universidad, en las islas, en Ceú, a los perdidotes que no tienen a Dios, ¿no? Aceptemos al Salvador. Pero el tema, Aceptemos al Salvador, tiene mucho que decirnos también a los que estamos dentro de una iglesia y tal vez incluso a los que ya hemos recibido a Cristo algún día en nuestro corazón, pero a lo mejor todavía nos falta como entender bien qué es eso de aceptar al Salvador y vivirlo hasta el fondo todo. Hay un versículo en Apocalipsis 3:20 que usamos cuando estamos predicando el Evangelio, ¿se acuerdan? Apocalipsis 3:20, y que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Se lo decimos hacia el inconverso para decirle, mira, el Señor está llamando a tu corazón. Pero la verdad es que el contexto en el que está escrito este pasaje, este versículo, no es para inconversos, es a una iglesia. Es un mensaje a una iglesia, y aún a los de una iglesia, Dios viene y les dice todos los días, oye, ¿me dejas entrar a tu corazón? ¿Me dejas ser tu rey? ¿Tener contigo la intimidad de un padre que quiere que tú le sigas, que quiere que vivas todos mis mandamientos? ¿Quieres eso? Entonces, vamos a leerlo para comprobar que sí es una iglesia. Apocalipsis 3:14 dice así, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, o sea, Cristo, ¿verdad? Dice esto, yo conozco todas tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es para cristianos. Fuerte el mensaje, ¿no? ¿Y qué creen? No está basado ahí el mensaje, que podría estar bien padre un mensaje de ahí, ya lo iba yo ahí sacando y diciendo, qué buenas enseñanzas, sobre todo ese de te vomitaré de mi boca, suena así como fuerte, ¿no? Sería un buen punto, pero el que tenemos hoy es la misma idea, la idea de que pudiendo estar dentro de una congregación, ojo, a lo mejor no he aceptado al Salvador. Y puede ser que esto acontezca porque hemos llegado a pensar que eso de aceptar al Salvador es como algo superficial. Como los pastores en el culto nos dicen,
levante la mano, ¿no? Si usted quiere aceptar al Salvador. Y ya pensamos como que pues levantar la mano fue aceptar al Salvador. Y mis hijos tenían un amiguito cuando estaban chicos allá en Chihuahua, y un día platicando con la mamá del niño me dice, ay, ¿qué crees? Estaba Betito evangelizando a otro niño en su escuela. Y me mató de la risa porque lo que le dijo al niño fue esto. Le dijo Betito, oye, ¿tú puedes aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Ah, sí? Sí, es bien fácil. ¿Y qué tengo que hacer? Pues nomás levanta la mano. O sea, tal vez este chico Betín pensaba que levantaba la mano y se abría una puertita o algo así del corazón y entraba Jesús. Pero algunos adultos de verdad a veces piensan como niños, ¿no? Y creen que, porque levanté la mano en un culto y ya acepté a Cristo como mi Salvador. Y hay incluso hay un debate ahí teológico de algunos líderes de nuestro tiempo que han llegado a pensar que no deberíamos de hacer una invitación así en los cultos, sino que debería de ser como el aceptar a Cristo más entre tú y el Señor en tu casa, porque esto lo ha llegado a abaratar y a que la gente se quede con que, sí, yo ya soy salvo porque un día levanté la mano. ¿Y qué, no? Tiene que haber como toda una racionalización y concientización de lo que significa aceptar al Salvador. Todo este proceso que leímos esta semana, la perdición integral, y de veras sí me considero que estoy perdido. ¿Perdido de qué? Pues de la gloria. ¿Y qué es la gloria? Pensar bien si de veras entiendo esto, ¿no? Que soy espíritu, que no soy nada más soy materia, que un día mi vida se va a prolongar después de esta vida material y que quede conmigo, ¿no? ¿Qué onda? Sí, la vida eterna y Dios, y entonces ¿cómo estuvo eso de que Él pagó por mí para que yo pueda entrar allá? Cuando yo estaba chava, tenía su edad, me preguntaba esto y yo decía, sí creo, pero ¿cómo? ¿Cómo es? Por eso les digo que qué padre que tienen ahora este libro, y vamos a estudiar para respondernos un poco a estas preguntas en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta que no escribió Pablo, y algunos dicen que fue una autora porque no sabemos el nombre, si fue autor o autora, pero algunos dicen que fue autora, particularmente porque al final dice que escribió brevemente y es la carta más larga, entonces por eso algunos dicen que la escribió una mujer. Y me gusta pensar que fue una mujer porque sí está así como bien, que alguien me explique, bien reborujada la mente de la chava o el chavo que hizo esta carta. Es como de mujer que se va y se mueve así como las películas estas modernas que estás en una escena y de repente se movieron al pasado y de repente están en el futuro y otra vez en el presente y tú ya no sabes ni cuándo fueron las cosas, qué está pasando, en qué momento estamos. Así es como nos va relatando la carta a los Hebreos. Vamos a leer bastante, les digo, y vamos a leer en 3 capítulos, el 2, el 4 y el 6, algunas porciones, y vamos a tener 3 puntos, un punto basado en cada uno de estos capítulos para hablar de qué es esto de aceptar al Salvador. Y tengo a mi primer punto que la salvación, aceptar al Salvador es la oportunidad más grande de la vida, la más grande oportunidad de la vida, y esto lo vamos a ver en Hebreos 2, 1 al 4, lo tenemos en la pantalla, o si quieren ustedes lo pueden leer ahí en su Biblia. Vamos, Hebreos 2, 1 al 4, y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Ándele, ya ve que sí, lo escribió una mujer, así como que alguien me explique. Porque hay un versículo en particular que dice, pues que si se pierde la salvación, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A qué te suena? Descuidar la salvación, entonces que la tengo que estar cuidando porque si la puedo perder, en cualquier momento se me puede ir. Tenemos que entender lo que dice el versículo 1 para poder ya poner en contexto todo esto. Y no, inicio explicando, no se pierde la salvación, ya lo leímos el día jueves, viernes, no sé qué día, en nuestros devocionales. Si no lo leíste y tienes la duda, pues ahí chécate bien acerca de si se pierde o no la salvación. Pero este mensaje es un mensaje de alerta, eso sí, dice, cuidemos algo. Las 2 palabras claves usadas en el versículo 1, en el original griego, son
Si volvemos al versículo 1, véanlo ahí en sus Biblias, que dice, es necesario que con más diligencia atendamos, y subrayé la palabra atendamos, y luego las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, también las subrayé. Estas dos palabras, deslicemos y atendamos, en el original griego nos van a dar luz. El significado de atender es, fíjense qué interesante, prestar atención. Wow. Atender es prestar atención. Y luego la otra, deslizarse, dejar que se pierda algo por descuido. Pero nos van a explicar más esta prosegein y pararein, porque son dos palabras que vienen del lenguaje marítimo. Se usa para los marineros. Y la palabra prosegein quiere decir amarrar un barco. Amarrarlo bien, anclarlo bien. Por eso es prestar atención, es cuidar bien del barco. Y deslizarse para rein quiere decir dejar que se pierda algo, que se te pasa un barco cuando iba hacia su puerto seguro y que se pasó de largo, se le pasó el puerto. Se puede decir de un barco que se ha pasado de largo de un puerto por descuido. En resumen, con estos significados, volvamos a leer el versículo 1, que más o menos diría así. Por tanto, debemos tener cuidado de anclar nuestras vidas al mensaje que hemos recibido. No sea que nos pasemos en el barco de la vida de largo del puerto seguro y acabemos a la deriva y en un naufragio. Las cosas que hemos oído. Lástima, Margarito, con ustedes, muchachos, porque como yo, desde jovencita, hemos estado escuchando y escuchando y escuchando el mensaje. Y digo lástima porque tenemos una gran responsabilidad. Es un privilegio muy grande que hemos recibido, pero también una gran responsabilidad. Y hay que anclar bien nuestra vida a eso que hemos oído. No sea que nos pasemos del puerto seguro y naufraguemos en la vida. Cuando mi mamá se convirtió, yo tenía 4 años y me empezó a llevar a la iglesia cristiana. Después de unos poquitos años de que ella se convirtió, le regresaron a su hija, porque ahí hay una larga historia de vida, ¿no? Una media hermana mía, un poquito mayor que yo. Y entonces también empezó a ir a la iglesia mi hermana. Ya ella era una adolescente, así que se empezó a juntar así con los chavos en la iglesia y sus amigos. Y pues bien padre, ¿no? El tiempo ahí en la iglesia. Y tenía 15 años cuando ella se bautizó. Fue un día muy lindo y se comentó mucho porque mi hermana estaba muy emocionada el día que se bautizó, con lágrimas. Y bueno, pues todos felices por mi hermana porque se había bautizado. Al año entró a la prepa. Y entonces cuando entró a la prepa empezó a conocer otros amigos, se empezó a hacer amiga de algunas personas idealistas, comunistas, hippies, algunos marihuanos y esas ondas. Y mi hermana totalmente se deslumbró por ese mundo intelectual, entre comillas, porque ella siempre ha sido una persona que le ha gustado mucho pensar. Creo que faltó algo que la satisfaciera en ese sentido en la iglesia, desgraciadamente, y ella buscó llenar su vacío intelectual allí con sus amigos y en la escuela y en los libros y todo, y dejó de ir a la iglesia, ya no quería nada con la iglesia ni con los amigos de la iglesia, y un día escuché a mi mamá regañándola, gritando, y aquella también gritando, y mi mamá le dijo entre todo lo que le decía, pero tú estás bautizada, hija. Y entonces mi hermana le dijo, pues me desbautizo. Y nunca más volvió a ir a la iglesia, jamás. Y ahorita pues ella, les digo, es un poco mayor que yo. Creo que espiritualmente sí ha naufragado en la vida y ha vivido de todo tipo de tragedias y de tristezas porque no ha podido nunca aceptar al Salvador en su corazón, así, de esta manera como el Señor quiere. Es necesario que anclemos nuestra vida en estas cosas que hemos oído, no sea que naufraguemos en el barco de la vida. Y son terribles esas escenas, ¿no?, de naufragios. Si hemos visto películas, esa de Titanic, dice Elía, hoy 3 horas verse hundiendo un barco, qué flojera. Pero son terribles, ¿no?, esas escenas de gente de repente ahí sobre el mar así ya inerte, porque se ahogaron en el mar. Pues es lo que nos puede llegar a pasar. Lo veo yo de ya viejita, ¿no?, de algunos de mis amigos ahí de la Unión de Jóvenes que no pudieron anclar su vida a esas cosas que estábamos escuchando. Y hoy yo los veo así y se me viene la imagen a la cabeza de una película de estas y los veo ahí en el mar así inertes, naufragando en la vida. Y la mayoría de ustedes, de nosotros, no somos de esa clase de gente que dice, ay, sí, yo quiero ser uno de esos. Yo planeo naufragar en la vida.
es mi plan. No, mi idea, miren, es casarme con un hombre que me maltrate, que luego me bote, que tenga yo que estar corriendo en la vida con 3 hijos solita, dicen las muchachas. ¿Alguna tiene ese plan? ¿No? Ah, ok, qué bueno, me da gusto. Y los chavos no tienen ninguno el plan así de ser un solitario abandonado, adicto, inútil, perdido, sin trabajo. ¿No quieren nada de eso? Ok, nadie deliberadamente planea algo así en la vida, ¿no? Pero aún es posible que por descuido, como leímos en el pasaje, nos deslicemos y por falta de atención vayamos a la deriva y nos lleguemos a encontrar cada vez más lejos de Dios. Por eso le llamo a este punto la salvación. Aceptar al Salvador es la más grande oportunidad de la vida. Y la tenemos enfrente de nosotros, ahorita sí está pasando, y fresca a nuestro alcance para que la tomemos. La salvación que nos ha sido revelada en Jesucristo requiere de toda nuestra atención. Requiere que nos detengamos, que hagamos una pausa y digamos, a ver, ¿soy salvo? Estoy aceptando al Salvador como Él me está enseñando, estoy reconociendo de verdad que estoy perdido, estoy reconociendo mi necesidad de que Jesucristo me sustituya en la cruz y estoy aceptando esa sustitución por mis pecados a través de Jesucristo y hacer todo este análisis. Si la revelación que vino a través de la ley no debía pasarse desapercibida, sino obedecida, cuanto más la revelación dada en Jesucristo debía ser tomada con la mayor atención. Esto quiere decir este versículo que no descuidemos una salvación tan grande. No está hablando de que se nos va a perder la salvación, sino de que no perdamos la atención, de que una revelación tan grande como la que hemos recibido en Jesucristo requiere de nuestra atención. Por eso debemos de asegurarnos de ser salvos. El autor de esta carta le está escribiendo a cristianos, pero cristianos que tienen además un contexto extra, que fueron judíos. Así que primero fueron judíos, luego se convirtieron, o por lo menos eran parte de una iglesia. Pero al parecer estaban viviendo como muy superficialmente su fe, así como estos de la Odisea, tibios, ni fríos ni calientes, y por esa razón se escribe la carta. Y en su contexto de haber sido judíos, ya habían conocido la revelación de Dios, y luego tenían otra revelación extra. Tenían un doble privilegio, una doble oportunidad y una doble responsabilidad. Nosotros también somos como ellos. No nos tocó nacer en una tribu unga allá de África, ¿verdad? Ni nos tocó nacer allí en Irak, en un país musulmán. Nos tocó nacer en México y para colmo llegamos a una iglesia cristiana y para acabarla llegamos a Oreb, donde nos atiborran y atiborran de la palabra. Así que revelación hemos recibido, pero muchísima. Privilegio tenemos muchísimo. La salvación que nos ha sido revelada en Jesucristo, entonces para nosotros es un desafío que se debe tomar muy en serio y debemos valorar la salvación a cabalidad. Todo eso lo tengo allí en la pantalla. Y te digo, no dejes pasar la oportunidad más grande de tu vida. Acepta al Salvador. Ahorita estás aquí así, hoy es tu día de oportunidad y no es casualidad, estaba en los planes de Dios que tú estuvieras como parte de una congregación, que tú estuvieras en esta campaña. Dios así lo planeó, lo decidió. Pues no dejes que se termine la campaña sin que tú tengas este tiempo a solas con Dios y medites y aceptes al Salvador en tu corazón, porque es la oportunidad más grande de tu vida. No te vaya a pasar lo que a estos barcos. La segunda cosa que tenemos que decir acerca de aceptar al Salvador la tenemos en el capítulo 4 de esta misma carta, y es el más grande desafío de la vida. Vamos a leer aquí más versículos de Hebreos, un pasaje más largo, del 1 hasta el 11. Y les voy a pedir, ya que son muy inteligentes, que cada vez que vean la palabra reposo, me ayuden a entender de qué está hablando, porque parece, les digo, esta señora o señor que escribió la carta a los Hebreos, que divaga y nos lleva como por varios conceptos. Y cada vez que dice la palabra reposo, no está hablando de la misma cosa. ¿De qué está hablando cada vez que dice reposo? Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Se fijan otra vez? Es una voz de alerta. ¡Uy, tengan cuidado! ¡Temamos! ¡Alerta! Ok, aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿De qué habla ahí reposo?
Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de los judíos. Pero aunque escucharon la buena nueva a los judíos, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Otra vez la palabra reposo, ¿de qué está hablando? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó, también que es ahí, Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ya, denme un reposo. A ver, ¿qué significa cada vez? Varias veces, no sé cuántas, habló de reposo, pero en varias, bueno, no en cada una fue una cosa diferente, ¿no? Pero hay por lo menos 3 conceptos aquí de la palabra reposo, a ver si los alcanzamos a encontrar. 1, a ver, no los pongas, hijo, a ver, díganme. Oh, chicos listos, les digo que son más listos que los chicos de mis tiempos. La paz de Dios, ok, ¿qué más? La tierra prometida, sí, ¿y qué más? Hay unas ahí medio escondiditas. La vida eterna, es la salvación, la vida eterna, la paz de Dios, la tierra prometida, y hasta habla del día de reposo, ¿no? Porque dijo del séptimo día y no sé qué. Habla de varias cosas. Y esto todo porque, acuérdense, está hablando con exjudíos, con gente que tiene un contexto que entienden esto mejor que nosotros así a primera vista. Entonces nos tenemos que ir primero al de la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando sacó Moisés a los hebreos de Egipto para ser libres y entonces ya iban muy uyuyuy a conquistar la tierra prometida? Se fueron directo de Egipto, allí cruzan el Mar Rojo y derechito hasta la frontera donde está un río para cruzar y conquistar la tierra prometida. No, eso no les tomó 40 años, fue un trayecto más o menos breve, ¿no? Pero llegaron allí y entonces muy listos les dicen a 12 espías, vayan y chequen cómo está el dato acá en la tierra prometida para ver qué estrategia militar vamos a seguir para conquistar, ¿no? Van 12 espías, entre ellos Josué y Caleb y otros 10 chavos, y van, reconocen, y pues sí, estaba muy padre, sí era una tierra de leche y miel, como decía la promesa de Dios, que fluía leche y miel, grandes frutos, grandes calabazas, grandes uvas, todo así bien padre, pero también había unos filisteos enormes, guerreros que usaban armas a las que ni siquiera estaban acostumbrados los hebreos, que tenían buena alimentación, los pobres hebreos venían de comer puras cebollas, así que eran unos chavos bien fornidotes, ¿no? Entonces vienen de los espías 10 así que les temblaban las rodillas a dar el informe y dicen, ¡ay, no, mano! Esto está terrible. No, Moisés, no vayamos. Si nos metemos a tratar de conquistar a estos filisteos, vamos a quedar hechos papilla, imposible ganarles, no podemos contra ellos. Josué y Caleb, pero ¿cómo creen? Si es una promesa de Dios. Dios nos mandó que fuéramos y conquistáramos. Vayamos, porque Dios irá con nosotros. No vamos, no nos van a matar, no vamos a poder, no es cierto. Y ya venían de dar pruebas de que eran un pueblo incrédulo, venían renegando todo el camino de que por qué los había sacado Moisés y no sé qué. Y el pueblo en general decidió hacer lo que los 10 espías cobardes dijeron. Fue una desobediencia muy grande a Dios. Por eso no pudieron entrar a la tierra prometida, sino hasta que se terminó toda esa generación de incrédulos. 40 años pasaron hasta que todos esos se petatearon allí en el desierto, y entonces la nueva generación pudo entrar y conquistar la tierra prometida. El reposo de Dios era la tierra prometida. Y no alcanzaron el reposo. Después lo interpreta así David en un salmo. Y dijo, miren, no desobedezcamos a Dios como aquellos rebeldes en Meriba, sino que tengamos fe, obedezcamos a Dios. Porque hoy todavía Dios nos quiere invitar a un reposo. Ya David lo vislumbró, que todavía había otra tierra prometida.
para el que creyera en Dios. Y después entonces el autor de Hebreos lo explica, dice, sí, hay un reposo todavía, una tierra prometida para nosotros. ¿Cuál es la tierra prometida para nosotros? La vida eterna y la vida cristiana, pero la vida eterna es desde ya la vida cristiana. Ese reposo está prometido para nosotros y la tierra prometida está ya lista para nosotros, pero es posible que no la conquistemos, es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Es posible, temamos pues, no sea que permaneciendo, otra vez ponlo, hijo, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también nosotros hemos recibido una promesa como la de ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y aquí hago una pausa. Entonces, para poder aceptar al Salvador necesitamos fe, dice, ¿verdad? Pero necesitamos otra cosa. Pásale más para ver lo otro que subrayé, por favor. Hasta acá abajo. No entraron por causa de desobediencia. Primero dice que no entraron por causa de fe. Y luego dice que no entraron por causa de desobediencia. ¿Saben por qué? Porque es lo mismo. Fe y obedecer son lo mismo. No puedes tú decir, yo creo en Jesús, yo acepto al Salvador, si no hay conducta, si no hay acciones de tu parte. La fe lleva a actuar, dice Santiago. Y entonces cuando de verdad hemos aceptado al Salvador, tomamos decisiones en nuestra vida y acciones y cambios de conducta y cosas que marcan otro rumbo en nuestra vida, un rumbo diferente que el que llevábamos. Eso es aceptar al Salvador. Eso es lo que no pasó con estos muchachos que pone de ejemplo el autor de Hebreos. Y por eso dice, si oyereis hoy otra vez su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto es un poco la idea de la iglesia esta de Apocalipsis, ¿no? Porque sus corazones estaban tibios, no eran fríos ni calientes. Eso es endurecer el corazón y estar escuchando y escuchando la palabra y que se nos hace así como un callo insensible. Y es más, a veces mientras la estamos escuchando, mientras están predicando, a lo mejor estamos pensando en el examen de mañana, en el juego que dejamos pendiente, en la falda a la que le queremos arreglar el dobladillo, en quién sabe qué tontería estamos pensando, porque estamos tan acostumbrados a la vida eclesiástica que se nos ha hecho como un callo insensible a nuestro corazón. No endurezcáis vuestros corazones. Procuremos, pues, entrar hasta el último versículo, hijo, en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Les puse el ejemplo de mi hermana, pero estoy segura que ni lo necesitan el ejemplo de mi hermana, porque ustedes conocen a alguien así, ¿no es cierto? Conocen a alguien tal vez que estuvo aquí en la iglesia junto a ustedes y que no más, y que a lo mejor ya es más grande que ustedes y ha estado teniendo que naufragar en la vida viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Tengan cuidado, dice el autor de Hebreos, no sea que vuestra desobediencia y falta de fe tenga como consecuencia que se les cierre la puerta de entrada en el reposo y la paz que Dios ofrece. La paz de Dios es ese reposo del que estamos hablando. La salvación que nos es otorgada es el reposo. La invitación de Jesús es entrar en el reposo, o sea, su paraíso, su tierra prometida, su cielo, su gloria. Es el reposo de Dios y nos invita. Y eso es la redención, la justificación, el perdón, vida eterna, reconciliación con Dios. Ser salvo es ser perdonado, ser limpio, ser justo. Les decía, estaría bueno que meditáramos eso en casa, ¿no? Y decir, a ver, ser salvo es que yo soy perdonado, limpio, justo. Hoy hice un ejercicio ahí en el culto cuando estaba así la pantallota enorme en mi cara y que decía que Dios perdonó a David y luego decía abajo sus pecados, ¿no? ¿Cómo se vería, dije yo, si dijera allí, Dios perdonó a Yani y luego abajo la lista de mis pecados, así en pantallota, porque qué gachos somos, ¿no? Con David los ponemos y no ponemos los nuestros, ¿no? Yo les comparto un testimonio que nunca he compartido, ahí les va, un chisme nuevo. Es que yo cuando estaba jovencita, pues les digo, iba a la iglesia, pero ¿qué me iba yo a imaginar que algún día iba a ser la esposa de un pastor? Para nada. Mucho menos me hubiera imaginado que iba a ser la esposa del pastor de la iglesia Bautista Oreb. Yo vivía aquí en México y asistía a una iglesia en Mixcoac, el Divino Redentor. Y allí era mi magna unión de jóvenes, éramos como 20 chavos, sí, nada más 20. Y entonces
Ya saben la historia de que conocí ahí a mi esposo, tenía yo 14 años, cuando llegó mi esposo al DF, al seminario, lo conocí, me enamoré de él, tenía una novia, no me peló, pasó el tiempo, ahí toda yo decepcionada, y ahí les va el chisme que no se sabe. Pero se los voy a contar porque ya se lo conté a Karina, entonces antes de que Karina se lo cuente a todos, no vino Karina. Ok, ahí les va. Entonces, y como no está mi esposo, también lo puedo contar. Bueno, resulta que ahí entre mis amigos de la Unión de Jóvenes, llegó un invitado de uno de ellos a la iglesia, y era un joven que no era cristiano, pero era su amigo de hacía mucho tiempo, desde la prepa y no sé qué, y entonces estaba allí pues asistiendo con nosotros a la iglesia, pero no era cristiano. Y entonces nos hicimos novios. Yo tenía 15 años, muy mal, porque sí era un chavo en la iglesia, y ahí estaba en la iglesia, pero yo sabía que no era cristiano. Y entonces ya, primero nos hacemos cristianos y luego empiezo a orar para que se haga cristiano. Digo, primero nos hacemos novios y ya luego empiezo a orar para que se haga cristiano. Pecado mortal, pónganlo ahí en la pantalla, así en el templo, ¿no? Muy mal, yo no debí de hacer eso. Y entonces yo orando y orando para que se convirtiera, pero pues nomás yo no veía nada, ¿no? Y luego me decía que es que no, que mi pastor, que como que no le entendía, que no le gustaba. Yo dije, ya sé, lo voy a llevar a una iglesia donde sí le entienda al pastor. ¿Y qué creen? Vine a esta iglesia. Sí, me senté ahí donde está Bertita, ahí me senté. Quinceañera, fue mi primera vez que visité esta iglesia, con un novio inconverso. Sí, vergonzoso totalmente. Y predicó el hermano Rolando Gutiérrez. Yo conocía del hermano Rolando y sabía que era un pastor así como que predicaba en otro nivel y que intelectual y que la onda. Dije, no, sí le va a gustar, ¿no? Y entonces venimos y estuvimos aquí en el culto y no, pues tampoco, dijo que tampoco le entendió nada. Igual, ¿qué pasa? Pues él no quería, ¿no? Y Dios tuvo misericordia de mí. Fíjense, no fui lo suficientemente inteligente como para yo mandarlo por un tubo. ¿Saben qué pasó? Él me mandó por un tubo. Sí, porque tengo que contar el pecado completo, ¿no? Pero wow, la gracia de Dios me maravilla, porque ahí estaba yo sentada, chamaca. ¿Qué me iba a imaginar ser la esposa de un pastor? ¿Qué me iba a imaginar ser la esposa del pastor de esta iglesia a la que vine con ese muchacho? Gracia de Dios incalculable. Pero aceptar al Salvador es aceptar ese perdón que Él nos da, reconocer que Él me da redención, justificación, perdón, vida eterna, que me reconcilia con el Señor. Saben que yo le había ya aceptado como mi Salvador, sí, pero no estaba bien estructurado eso aquí en mi cabeza. Tan no estaba bien estructurado que yo estuve dispuesta a negociar las verdades de la palabra de Dios. Las tuve por en poco, en un momento de mi vida. Me valió, porque yo quería cumplir un deseo, porque era mi sentimiento, ¿no? Y sí, a lo mejor podríamos justificar, no, pues es que era una niña pobrecita que no tenía papá, falta de cariño y en su hogar, y les puedo contar un montón de cosas y los hago aquí llorar para decir, ay, sí, pobrecita, pues con razón. Pero nada nos justifica el faltar a los principios de la palabra de Dios. Y yo había aceptado al Salvador, pero ¿saben qué? Eso no era verdaderamente aceptar al Salvador, porque ese día le estaba cerrando la puerta de mi vida y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Aquí no te metas. Tantito, quédate allá afuera porque quiero hacer esto a mi manera. Eres mi Salvador, pero no, ahí te quiero, fuera. No podemos estar negociando. Aceptar al Salvador es el desafío más grande de nuestra vida. Y en muchas ocasiones, chicos, aceptar al Salvador nos va a implicar decir no a cosas que nos duela, a cosas que de verdad deseemos. Y ni modo, si tú de veras estás entendiendo lo que es aceptar al Salvador, tendrás que decirle no a cualquier tontería de tu vida, a cualquier cosa que se atraviese entre Dios y sus propósitos y su plan y sus mandamientos y su ley, que son perfectos, que a veces son fuertes, duros, pero que son perfectos para tu vida y que te van a traer al final
mucha bendición, mucha satisfacción. Y entonces, no endurezcas tu corazón, no dejes de creerle a Dios completamente. Hay que creerle, pero acuérdense que creer es ese creer que vimos con los hebreos, ¿no? Creer es obedecer, es la misma onda. Puedes decir, ay, sí, yo creo, pero no le obedeces. Hoy, cuando llegué a la casa, le dije a mi esposo, o sea que los que cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo creen en Jesús. Creen, pero no le aceptan como su Salvador, porque eso nos explicó el pastor, ¿verdad? Que es deliberadamente decir, sí, creo que eres el Salvador, pero no te quiero. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces creen. Con razón dijo Jesús, ¿verdad? Que los demonios creen y tiemblan. Creer entonces es obedecer. Es el desafío más grande de nuestra vida. Aceptemos al Salvador hasta el fondo y creamos en Él obedeciéndole. Y la tercera cosa y última, que creer en el Señor, aceptar al Salvador es la más grande transformación de la vida, la más grande transformación de la vida. Y nos vamos a ir ahora al capítulo 6 de Hebreos, leímos del 2, del 4, del 6, nos vamos saltando, pero va en la misma onda todo, ¿eh? Esta señora no le baja el volumen a su carta y sigue diciéndonos lo mismo. Este es el capítulo 6, versículo 1, y los versículos anteriores, si ustedes tienen abierta su Biblia, van a leer los últimos del capítulo 5. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces de entender, ni sois capaces aún. Está de chiste, ¿no? Como les dije, o sea, les tuve que traer lechita, porque son unos bebés que ya deberían de estarme captando las cosas espirituales, pero todavía están de bobos que, como nos platicó el entrenador del América, que uno de sus jugadores, no les voy a decir su nombre, que cuando está dando las estrategias todos están así. Y este está. Así algunos en la fe, ¿no? El Señor nos está diciendo la onda y algunos están así, sí, dime, ¿y por dónde, Señor? Sí, ok, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo le tengo que hacer? Y otros, les di a beber leche y no vianda. Y entonces se desespera y dice, por tanto, ya, dejen los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. Crezcamos, avancemos, estructuremos nuestra fe y demos fruto de nuestra fe, que se vea que realmente estamos entendiendo qué es eso de aceptar al Salvador. Que no tengamos que estar otra vez echando el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, o sea, que en cada culto tengamos que decir el mensaje de salvación y lo tengas que volver a entender y cómo era y aceptarlo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, o sea, de lo básico, que no tengamos que seguirle con lo básico y lo básico y lo básico, y ya tienes 16 años en la iglesia y todavía te tengo que traer el franelógrafo y a Moisés y el niño de los 5 panes y los 2 peces, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, nosotros hemos sido iluminados, chicos. Amén. Hemos gustado del don celestial, hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo hemos gustado de la buena palabra de Dios, y rebuena, ¿verdad? En Oreb ya dijimos, y los poderes del siglo venidero. No es posible que los que han recibido todo eso y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ven que les digo que es exagerada esta señora? Y si era señor ya me va a reclamar en el cielo. Porque la tierra, y vean aquí ya empieza poético, ¿no? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, la vomitará de su boca, ¿se acuerdan? Y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, ahí se calma y dice, ya les estoy diciendo muy gacho a estos, entonces le baja. No, pero esa es otra gente, porque ustedes, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, se checan, por eso estoy hablando de que estamos hablando de la salvación, pero acá de una salvación que se vive en otro nivel, no nada más levanté la mano. Aunque hablamos así, o sea, dijimos todo esto bien gacho para ustedes, pero
Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué tal? Sí está hablando a cristianos y no les está diciendo que van a perder la salvación, sino les está diciendo, ¿saben qué? A lo mejor ni cristianos son. Entérense bien de qué significa aceptar al Salvador, porque no parecen cristianos, no parecen haberlo alcanzado, se fijaron que decía, ¿verdad? No parecen cristianos, los veo tan superficiales, tan tibios, no dan fruto, porque aceptar al Salvador es la más grande transformación de la vida. Y si no hay esa transformación, es posible que no hemos aceptado al Señor. Ser salvos nos transforma, punto. Si hemos sido salvos, vamos a vivir una transformación. La salvación produce fruto en nuestra vida. La vida de los salvos es una vida fructífera. Hay una frase que dice, el que deja de ser mejor, deja de ser bueno. Si necesitas que te sigan dando leche y lechita y lechita y no estás todavía listo para vivir un nivel superior de vida cristiana, dejas de ser bueno, porque el que deja de ser mejor, deja de ser bueno. Pero no estamos solos en nuestro crecimiento, Dios nos ilumina para ello. Toda la lista que dijimos ahí de recursos que tenemos son para que podamos ir creciendo. Miren, Dios nos ilumina. Tenemos un don celestial, somos partícipes del Espíritu Santo, tenemos la buena palabra de Dios, tenemos los poderes del siglo venidero, es decir, la intervención de Dios en nuestra vida, milagros, la obra de Dios. Dios hace tantas cosas en nuestra vida para ayudarnos a dar ese fruto, para transformarnos, que no es difícil, es fácil para los que son verdaderamente salvos. Es fácil vivir esta transformación. Por eso debemos crecer en nuestro conocimiento de Cristo. Debemos madurar en nuestra mente. Yo tengo acá escrito en nuestro conocimiento de Cristo. Debemos, la que sigue, tener una mayor comprensión del significado de la vida cristiana. Por eso les digo, siéntense a pensarle, ¿quién es Cristo para mí? ¿Qué significa esto de ser cristiano? ¿Qué más? Tener conciencia de lo que es ser salvo y crecer cada vez más en esa conciencia. ¿Qué más? Saber mi valor en Cristo, saber que le pertenezco, saber que me compró con su sangre. Saber de dónde vengo y a dónde voy. Eso es fruto aquí en nuestra mente de que hemos aceptado al Salvador cuando vamos creciendo y madurando en estos conceptos. Ya tengo yo 33 años de ser esposa de un pastor y otros 7. Tengo 40 años de ser cristiana. Ay, qué vieja estoy. Sí, y todavía el Señor me va enseñando más. Tengo que seguir madurando. Esta campaña a mí también me ha enseñado. Todos debemos de seguir en ese concientizar más y más. ¿Qué es ser salvo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué soy para Cristo? ¿Qué propósitos tiene para mi vida? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Aceptar al Salvador es permitir que Él nos ayude también a madurar en nuestra conducta. No nada más acá en nuestra mente, sino si madura nuestra mente, se nota en nuestra conducta. Es decir, debe haber cada vez más un reflejo de Cristo en mí. Renovación, o sea, nos explica el pastor en Atrévete a seguir lo que es renovación. Añadir cada día nuevas cosas buenas a mi vida. Añadir cada día nuevas cosas a mi vida. Y santidad, que quiere decir quitar cada día viejas cosas malas de mi vida. Dejar los apegos de esta vida. Plantar mis pies en la eternidad. ¿Por qué a veces se nos hace tan drástico cualquier cosa que nos pase en esta vida? Pues porque vivimos solo para el aquí y el ahora, porque no estamos programados para la eternidad. Nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tengo escuela? ¿Por qué esto en el hogar, mis padres? No sé, las situaciones que nos toca vivir, vivámoslas como seres humanos normales a los que nos toca vivir aflicciones. Dios no dijo que porque ya nos hicimos cristianos ya no nos va a pasar nada, que vamos a tener trabajo, que no nos van a picar los mosquitos, que no va a haber bichos y bacterias que nos enfermen, que el aire que respiramos aquí en México para todos es smog, pero los cristianos no. Es oxígeno puro para los cristianos y que cuando salimos al tráfico, no, todo se abre el paso porque soy cristiana.
y no, a mí me pagan y me rinde el dinero más que a todos. Eso es evangelio de la prosperidad, eso dicen, ¿no? Y la verdad es que esta vida no fue diseñada para que estuviéramos cómodos. Pero ¿por qué estamos deseando tanto eso? Pues porque estamos apegados al aquí y el ahora. Pero cuando vamos madurando en qué es eso de aceptar al Salvador, de verdad te proyectas a que yo soy de la eternidad y fui creado para eso, así que pues lo que aquí me toque vivir, lo vivo de la mano de Dios. Es decir, esto de aceptar al Salvador es que se consume en mí lo que Cristo consumó en la cruz. Cuando Cristo estaba ahí muriendo en la cruz, dijo, consumado es, ¿se acuerdan? Y bueno, consumado es para Él el trámite de salvarnos, pero no es efectivo en nuestra vida hasta que no lo aceptamos cabalmente, hasta que no hemos aceptado plenamente al Señor, entonces se consuma en nosotros eso. Y por eso es que el autor de esta carta escribió este versículo tan raro. Los que recayeron, no es posible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ustedes lo entienden? No. ¿Alguien lo entiende? ¿Que me explique? ¿No? ¿Lalito? ¿Usted que es teólogo? No. No, hombre. Me tuve que sentar 3 horas con mi esposo y agarré así todos los libros de Barclay y de todos así para tratarle de entender. Y más o menos acá me lo explicaron con una ilustración que les voy a contar yo. Ustedes conocen una novela que se llama Quo Vadis. Hay una película viejita, no creo que la hayan visto porque es viejísima, de 1941, la película de Quo Vadis, pero está basada esta novela y esta película en datos de un libro que es apócrifo, no es de nuestros libros que quedaron en la Biblia, pero que se llama Los Hechos de Pedro. Y es interesante el libro porque sí nos cuenta algunos datos de Pedro que no se cuentan, de la historia de Pedro que no se cuentan en la Biblia. Y dice este libro de Los Hechos de Pedro que Pedro murió crucificado de cabeza, porque él cuando iba a ser ya crucificado, dijo que no quería morir, no quería tener el honor de morir como el Señor Jesucristo, y por eso murió de cabeza. Pero cuenta el libro que no fue tan fácil que él se rindiera a la persecución de los romanos ante los cristianos, porque parece que estaba así como otra vez queriendo negar al Señor, escapándose y no dar la cara como un cristiano. Entonces hay un evento en el que él va huyendo en una vía que se llama la Vía Apia y va huyendo de los romanos porque no quiere dar la cara como cristiano, y entonces se le aparece Jesús y le dice, y aquel todo espantado, ¿eres Jesús? Y le dice, sí, soy tu maestro. Y entonces le dice a Jesús, Pedro, ¿y a dónde vas? Quo Vadis, por eso se llama la película, Quo Vadis Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y le contesta el Señor, voy hacia Roma, de donde tú vienes huyendo. Voy a ser crucificado otra vez en tu lugar, ya que tú no quieres. Qué fuerte, ¿no? Entonces, que ahí toma la decisión Pedro de decir, qué vergüenza, cómo he podido negar a mi Señor de nuevo, y que se dirige entonces sí a Roma a dar la cara y muere crucificado. Así es como me explicó William Barclay esto de y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es una exageración de mujer, así como le decimos a las mamás a las mujeres, a los hijos, me vas a matar de un coraje, ¿sí? Exageración de mujer. Sí, a todos les dijeron, a todos se quedaron así. Ok, es una exageración de mamá. Claro que no podemos crucificar de nuevo a Cristo. Y no necesitaría ser crucificado de nuevo porque ya fue crucificado una vez. Consumado es, dijo en la cruz, ya Él pagó por nosotros. Pero cada vez que nosotros estamos teniendo ese mensaje, estamos escuchando y no estamos anclando nuestra vida a ese mensaje, o cada vez que nosotros estamos no permitiendo que transforme nuestra vida el mensaje de la salvación de Cristo, lo estamos viviendo superficialmente. Cuando estamos anclados a esta tierra en lugar de la vida eterna, es como si crucificáramos al Señor otra vez, como si lo hiciéramos pasar otra vez por ese dolor, ese vituperio, esa vergüenza. Pagó una vez por nuestros pecados, pero nosotros todavía no lo hacemos efectivo y todavía queremos que siga y que siga y que siga siendo crucificado. El autor de Hebreos veía la cruz como un acontecimiento que abría una ventana
para ver el corazón de Dios, su amor y también su dolor y agonía por nuestro pecado. En verdad, cuando tomamos en poco la salvación, crucificamos a Cristo otra vez. Yo lo estaba crucificando cuando estaba ahí pretendiendo andar con un joven que no era cristiano, cuando el Señor ya me había dicho que no me uniera en yugo desigual. No sé, ¿tú le has crucificado alguna vez más al Señor, además de ese día en el Gólgota? Tal vez puedes decir que sí, ¿verdad? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero el Señor nos dice hoy, pues acéptame como tu Salvador. A cabalidad, permite que yo transforme tu vida. Cuando nos decimos salvos y no damos fruto de la salvación, hacemos de la cruz de Cristo motivo de burlas, donde la gente con todo derecho nos puede decir, así que eso es para ti lo que es ser cristiano, para eso es para lo que te sirve el cristianismo. Hasta ahí es a donde llega el cristianismo en tu vida, es todo lo que puede hacer. Eso es todo lo que consiguió Cristo para ti. No te resistas al poder transformador de Dios y acepta al Salvador. Es una oportunidad de oro que están teniendo, chicos, que estamos teniendo todos como Iglesia Misión Jesucristo. Y los invito a que de verdad aceptemos al Salvador en nuestro corazón. No les voy a decir ahorita, ¿quién quiere? Y levanten la mano, porque eso sería como darles lechita, ¿no? La vianda, alimento sólido, es que ustedes en casa tengan un tiempo de reflexión con el Señor. Tal vez tomando el libro, repasando algunas cosas, resolviendo dudas, estructurando su fe y entendiendo, acepto al Salvador, aquí así en pleno uso de mi conciencia, de mi razonamiento, acepto al Salvador y quiero hasta el fondo, lo que Él quiera de mí. No quiero dejar partes de mi vida en las que Él no intervenga, quiero aceptarle en cada decisión que yo tengo que hacer cada día y en cada deseo, en cada interés, en cada anhelo, en cada actividad que realizo, que de verdad se vea que yo acepto al Salvador. Dios los bendiga, chicos.